Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy debería ser el martes de la 16ª semana del tiempo ordinario. Pero este martes es día 22 de julio, y la Iglesia celebra hoy una fiesta, la fiesta de Santa María Magdalena, una de las discípulas de nuestro Señor Jesucristo, de las que lo seguían por el camino. Además fue testigo de primerísima fila de momentos trascendentales. Estuvo junto a la Santísima Virgen María en el Calvario. Presenció las últimas horas de la vida de Jesús, sus últimas palabras, la lanzada en el costado del Señor. Todo eso lo vio ella allí y acompañó a la Virgen. Y el domingo de Pascua fue la primera en ver a Jesús resucitado, y fue sobre todo la primera que llevó la noticia a los apóstoles, mereciendo por tanto el título de apóstol de apóstoles. Ha sido memoria obligatoria hasta que el Papa Francisco decretó que este día se celebraría como fiesta, con la categoría litúrgica de fiesta. Y fue a partir del siglo XII cuando su culto se difundió por toda la Iglesia. Como primera lectura podemos escoger entre una del libro del Cantar de los Cantares y otra de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Para mí la elección es clara porque la carta segunda a los Corintios de San Pablo la leemos en la liturgia de la misa en otras ocasiones, pero el Cantar de los Cantares es poquísimo utilizado en la liturgia de la misa, por eso nos quedamos con él. Del capítulo 3, los versículos 1 al 4, que dicen así: Esto dice la esposa: En mi lecho por la noche buscaba al amor de mi alma, lo buscaba y no lo encontraba. Me levantaré y rondaré por la ciudad, por las calles y las plazas, buscaré al amor de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Me encontraron los centinelas que hacen la ronda por la ciudad. ¿Habéis visto al amor de mi alma? En cuanto los hube pasado, encontré al amor de mi alma. Si nosotros tuviéramos que enmarcar este texto que hemos escuchado en el conjunto del Cantar, diremos que pertenece al segundo poema del Cantar. Muchísimos comentaristas y exegetas del Cantar piensan que hay 5 poemas en el Cantar de los Cantares, y este pertenecería al segundo de los poemas. Ese cantar se atribuye desde el primer versículo del mismo libro a Salomón, pero es un libro muy posterior, de la época de la vuelta del exilio de Babilonia. Pienso que ha sufrido mucho este libro, el Cantar de los Cantares, por toda la crítica, por toda la corriente exegética de tipo histórico crítico, que convierten al Cantar de los Cantares en una colección de cantos de boda. Nada más lejos de eso. Los santos padres, todos los autores de la Edad Media, los místicos, todos ellos tenían razón. Es un libro que tiene que ser interpretado de una manera alegórica, como una alegoría del amor entre Dios y su pueblo.
primer lugar Israel, después entre Dios y su pueblo, el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia, y también el amor entre Cristo y el alma, la persona, el discípulo. En un contexto dentro de este segundo poema, nosotros encontraríamos algunos temas de comentario, pero que aquí no están reflejados en este texto, porque empieza: en mi lecho por la noche buscaba el amor de mi alma. Pues bien, en este segundo poema, el amado ha repetido varias veces: levántate, amada mía, hermosa mía, ven. Esa ha sido una cantinela: levántate y ven, ven a mí. Y la amada empieza diciendo que busca al amor de su alma en su lecho, por tanto ha renunciado a levantarse. Pero como ese matiz no se encuentra en este breve pasaje que hemos leído, menos de 4 versículos, el último, el versículo 4, está incompleto, pues vamos a atenernos al texto que tenemos. En primer lugar, la búsqueda por la noche. Por la noche buscaba al amor de mi alma. Comienza la búsqueda de noche porque el cantar está hablando de el alma que experimenta la ausencia de Dios, el aparente abandono de Dios, que experimenta la noche oscura de la fe, las pruebas, y a veces se siente perdida y abandonada. Pero no se rinde, sino que emprende con las fuerzas que tiene, emprende la búsqueda. Esas fuerzas van a ser apoyadas, sostenidas por la gracia. Va a ser el Señor mismo quien emprenda a su vez la búsqueda, y será Él quien termine encontrando. Pero ese hecho de comenzar la búsqueda de noche es importante, porque el amor de verdad no se queda quieto simplemente lamiendo sus heridas cuando le parece que no es correspondido. El amor de verdad lucha, terminará levantándose, saliendo, preguntando, recorriendo las calles y las plazas de su ciudad para encontrar a su amado. Así pues, la noche aquí en el texto no es simplemente un momento del día, no, es el símbolo de la prueba, de la aridez, del sentimiento de abandono, de vacío. También podríamos extenderlo a la experiencia del pecado, también del dolor, las dudas de fe. Pero incluso en esta oscuridad, incluso en ese desasosiego de haber pecado, de haber traicionado el amor del amado, a pesar de todo, el alma enamorada no se resigna, y de día y de noche se hace el propósito: buscaré a aquel a quien mi corazón ama, al amor de mi alma. No se queda encerrada, sino que sale a buscar. Pienso que es un aliento para nosotros y un motivo de reflexión importante. Jamás rendirnos en nuestra búsqueda, por oscuras que sean nuestras noches, por grandes que sean nuestros pecados y cobardías, por abandonados y rechazados de Dios que nos sintamos, no abandonar la búsqueda. En segundo lugar, vemos que la amada busca por las calles y plazas de su ciudad. Está bien que emprenda la búsqueda, pero está emprendiendo la búsqueda por lo conocido, por lo que ella ya conoce bien su ciudad, sus calles, sus plazas, aquello que tantas veces ha transitado. Y ahí es imposible que encuentre a su amado. Su amado, ella lo ha comparado unos versículos antes a una gacela o a un joven cervatillo que viene de las montañas. ¿Qué haría entonces el amado por las calles y plazas de la ciudad? Por tanto, comienza la búsqueda ahí en lo conocido, pero para encontrar tendrá que salir de la ciudad,
llega hasta donde se encuentran los guardas de la ciudad, es decir, el límite que trazan las murallas, los muros de su ciudad. Y sólo entonces, cuando ella dice apenas los hube pasado, en cuanto los hube pasado, encontré al amor de mi alma. Es preciso arriesgarse a buscar más allá de donde nosotros conocemos y sabemos. Es evidentemente el reto de la fe al que nos invita insistentemente San Juan de la Cruz en su obra Subida al Monte Carmelo. Vamos a pedir al Señor gracias para no desanimarnos jamás, para arriesgarnos en esta búsqueda, y para hacer lo que hace también la amada, preguntar humildemente, incluso aun sabiendo que podría convertirse en motivo de burla o de menosprecio para los guardias de la ciudad. Se le ha escapado su amado. ¿Qué habrá hecho ella? ¿Qué mal lo estará haciendo para que su amado se aleje de ella? Pues a pesar de todo, lo reconoce y pregunta. Una última reflexión que hacemos es que el encuentro al amor de mi alma, como dice ella, la amada, no viene de la intensidad de su búsqueda, sino de su decisión de pasar por encima de todo, de dejarlo atrás todo. Es perdiendo como se encuentra, es olvidándose uno de sí mismo, es saliendo de su propio interés, de sus propias querencias. A partir de ahí es cuando se encuentra. Nosotros nos disponemos para ser encontrados por el Señor, olvidándonos de nosotros mismos. Es el despojo propio, la pobreza interior. Es cuando lo sube pasado, todo. Ha pasado de su casa, de su lecho, de sus calles, de sus plazas, de los guardianes de la ciudad, de sus propias murallas. Ha dejado todo atrás, lo ha perdido todo para ganar, y ha ganado al amor de su alma. Escuchemos ahora el Santo Evangelio de la Misa, que es según San Juan, del capítulo 20, los versículos 1 y 2 y 11 al 18, que dicen así. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Estaba María fuera, junto al sepulcro, llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro, y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan: mujer, ¿por qué lloras? Ella les contesta: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús.
Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo recogeré. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice: Rabbuni, que significa maestro. Jesús le dice: no me retengas, que todavía no he subido al Padre, pero anda, ve a mis hermanos y diles: subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. María la Magdalena fue y anunció a los discípulos: he visto al Señor, y ha dicho esto. Siempre nos esforzamos por poner en relación la primera lectura con el Santo Evangelio, y en este caso es totalmente fácil de hacer, porque al tratarse de una fiesta y tener lecturas especiales, se ha buscado esa relación entre la primera lectura y el Evangelio. María Magdalena, como la amada, no espera la luz del día para emprender la búsqueda. Es cuando aún estaba oscuro que ella saldrá de su casa y marchará hacia aquel huerto donde estaba la tumba. No sabemos exactamente para qué va. Cuando es todavía tan oscuro, en otros evangelios aparece acompañada de otras mujeres que también habían estado allí en el Calvario cuando la muerte de Jesús. Pero aquí en San Juan, en el Evangelio de San Juan, se destaca ella solamente. Es un texto importantísimo, de una hondura teológica excepcional y de una belleza también grandísima. Como hemos dicho, se recuerda el pasaje del Cantar, del segundo poema del Cantar, el capítulo 3 del libro del Cantar. Es el dolor que experimenta intensísimo, la oscuridad interior, el no saber ahora qué pasa. Ya las esperanzas que teníamos han quedado definitivamente sepultadas como el cuerpo del Maestro. Es, sin embargo, el amor fiel que la mantiene. Ella desea encontrar no solo el cadáver de Jesús, desea encontrar respuesta. A veces en los momentos de noche interior, de noche oscura, cuando la fe se pone tan decididamente a prueba, solamente es el amor el que nos permite perseverar. Acordémonos de aquella expresión de Teresa del Niño Jesús, que decía, me parece que no creo en vos, refiriéndose a Jesús, pero os amo. Ella vivió también una terrible noche interior, pero el amor, y el amor fiel, la mantuvo a flote. Luego María llora, se ha hecho proverbial la expresión llora como una Magdalena. Pero el dolor es también una oración, cuando ese dolor está referido a Dios. Su llanto es oración sin palabras. Su llanto expresa ese amor que se siente abandonado, huérfano. Ella, con sus lágrimas, está llamando con fuerza al Señor. Porque si ella ama con un amor fiel, no es menos fiel el amor del Señor. Pero Él permite durante algún tiempo, antes de manifestarse, esta búsqueda a oscuras. Y el Señor lo permite también en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que se intensifique y sobre todo para que se purifique nuestro amor. Para que nuestro amor no sea un te doy para que me des, sino que sea un amor mucho más gratuito y olvidado de sí mismo. Destaquemos también cómo Jesús en este momento clave la llama por su nombre, María. A partir de esa llamada personal, todo cambia. No es la vista de Jesús
Ella ha visto ángeles en la tumba, ha visto a Jesús y lo ha tomado por el hortelano. No es la vista, es la voz que la llama, la voz que quizás percibió por sus oídos, por sus orejas, pero en nuestro caso y en el caso de tantos otros buscadores de Dios, es la voz interior, esa voz indescriptible que también pronuncia nuestro nombre. En ese instante se da un reconocimiento muy grande, un reconocimiento que es transformador. El Señor me conoce a mí antes que yo a Él. El Señor me busca a mí antes que yo a Él. En este caso, esa llamada es una verdadera vocación a María Magdalena. Vamos a fijarnos en esta última idea de la vocación de María Magdalena. Sí, porque Jesús dice inmediatamente, no me retengas. Parece que María Magdalena se ha aferrado a él o ha intentado apegarse a él. Cierto que el amor busca la unión, pero esa unión no puede ser forzada. No me retengas, le dice al Señor, pero anda, ve a mis hermanos y diles. No es aferrarse a esa experiencia espiritual intensa vivida. Esa experiencia se da como iluminación en la fe, ayuda, aumento de virtudes, pero no para quedar uno encerrado en sí mismo, para gustarla, sin distracciones. No, el Señor, después de esa experiencia, le da una misión. Ve donde mis hermanos, a anunciar a los hermanos. El amor auténtico no es posesivo, es amor oblativo, es amor de ofrenda, de donación de uno mismo. La experiencia del resucitado no puede quedarse en una mera emoción personal, en qué sentido. No nos apeguemos tanto a lo que estamos sintiendo o hemos sentido o deseamos sentir. No. Jesús me dice, no me retengas, me lo dice a mí también. Jesús nos envía a los hermanos para dar testimonio, para servir, para ayudar, para seguir colaborando con Jesús resucitado y llamando a otros muchos también al seguimiento. Pues en estas dos lecturas tan estrechamente emparentadas, la del Cantar de los Cantares y la aparición de Jesús a María Magdalena, se convierten también para nosotros hoy en invitación a la búsqueda, se convierten para nosotros en llamada personal del Señor, se convierten para nosotros en promesa de reconocimiento y de unión. Que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.